Bien, hablemos hoy de las series de potencias, como dijimos en otra ocasión, potencias de X, y en este caso hablaremos de las series de Taylor y de Maclaurin. Entonces vamos a aproximar funciones mediante series de Taylor y de Maclaurin. Entonces dice nuestra teoría que el polinomio en X o una función en X la podemos aproximar mediante una serie de potencias que ahora es desde 0 hasta infinito de la función, de la derivada enésima de la función en el punto A sobre n factorial por x menos a la n. Entonces, esto significa que estamos haciendo la primera derivada de f, la segunda derivada, porque nuestra n va cambiando desde 0 hasta 1. Entonces, cuando es 0 no tenemos ninguna derivada. Y a esta serie se le llama la serie de Taylor. Serie de Taylor centrada en A. Serie de Taylor centrada en A. Entonces esta es una serie, o nos genera una serie de Taylor. Cuando A es igual a 0, tendremos f de x. Esta ahora dice es sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la enésima derivada de f, pero cuando a es 0 sobre n factorial por x, y a es 0 por x a la n. Y a eso se le llama una serie de Maclaurin o polinomio de Maclaurin. Es la serie o polinomio de Maclaurin. Con esos términos podremos, o con esos polinomios podremos aproximar una función, lo cual comprobaremos gráficamente. Bien, si no vimos esto en cálculo diferencial, vamos a dar un breve repaso. Nos interesa a nosotros las series. Entonces, sea nuestra función en x igual a 1 entre 1 menos x, que la podemos escribir como 1 menos x a la menos 1. Entonces esa es nuestra función. Vamos a hallar entonces las derivadas. Vamos a hallar las primeras derivadas. Dice el primer término, según dice nuestra sumatoria, el primer término dice es cuando n es 0, eso es cuando mi función no tiene derivada. Entonces tendríamos f de 0. Cuando mi función no tiene derivada, tenemos f de x nada más. No es derivada. F de x. Entonces tendremos, cuando es 0, dice f de 0 y no tenemos derivada para el primer término, entonces tendremos 1 entre 1 menos 0, que esto nos está dando entonces 1 entre 1, f de 0 nos va a dar 1. Después calculamos la derivada, dice la primera derivada de f en 0, la primera derivada de f en 0, y la primera derivada va a ser menos 1 por 1 menos x a la menos 2 por menos 1. Y esto nos está dando menos por menos más. Tendremos 1 y
1 sobre 1 menos x al cuadrado. Y luego esa f de 0, cuando estamos haciendo la derivada, cuando esta x vale 0, entonces tendremos que esa derivada f' en 0 va a ser igual a, entonces es 1 menos 0 es 1, entonces va a ser igual a 1. F' de 0 es igual a 1. Hacemos la segunda derivada en x, que la vamos a cambiar la x por 0. Entonces la segunda derivada en x, vamos a derivar esta que está a la menos 2. Entonces tendríamos menos 2 por 1 menos x, y menos 2 menos 1 menos 3 por menos 1, que es la derivada de x, y entonces tendremos que eso nos va a dar 2 por 1 menos x a la menos 3. Entonces podríamos escribir 2 sobre 1 menos x a la 3. Pero esta x dice que la estamos cambiando por 0. ¿Sí? La notación correcta, si la escribimos, vamos a... Aquí dice, aquí tenemos mi segunda derivada en x. Y ahora esa segunda derivada, si yo la hago en 0, entonces tendríamos 2 sobre 1 menos 0 a la 3. Y entonces me queda 2 sobre 1, me va a quedar 2. Para la tercera derivada, hacemos la tercera derivada, vamos a escribirlo correctamente sin saltarnos tanto. La tercera derivada en x, tenemos, recordemos, por acá la ponemos, dice, tenemos la tercera derivada en x va a ser 2, y tenemos 1 menos x a la menos 3. Y esta la estamos derivando, entonces 2 por menos 3 menos 6, 1 menos x, y menos 3 menos 1 menos 4, y la derivada de menos x es menos 1, entonces esa derivada nos queda como 6 por 1 menos x a la menos 4, el cual podemos escribir como exponente positivo, que la tercera derivada entonces es 6 sobre 1 menos x a la 4. Y esta tercera derivada, cuando x es igual a 0, entonces tendríamos 6 sobre 1 va a ser 6. Bien, entonces ahora eso lo llevamos a nuestra fórmula. Dice, tendremos que nuestra función en x aproximada, nuestra función en x es aproximada, dice f de 0 es 1. Entonces tendríamos 1 entre 0 factorial, o sea, 1 entre 0 factorial, 1 entre 0 factorial por x, estamos con x a la n por x a la 0 por x a la 0. Después tendremos más y buscamos el siguiente coeficiente, que es el de la primera derivada, y que es 1. Entonces tendremos más, dice, la primera derivada es 1 sobre 1 factorial por x a la 1, más buscamos el siguiente coeficiente, que es en la segunda derivada, y es 2. Entonces tendremos la segunda derivada es 2 sobre 2 factorial. Entonces tendremos, se atravesó algo, lo borramos, 2 sobre 2 factorial por x a la 2,
nos vamos con la tercera derivada y en la tercera derivada tenemos en la tercera derivada tenemos el coeficiente que va a ser 6, o sea, la tercera derivada 6 sobre n factorial. Entonces tendremos, 6 sobre n factorial, 6 sobre 3 factorial y tenemos x a la 3. Y con estos elementos tenemos que nuestra función en x es aproximadamente igual a x a la 0 es 1 y 0 factorial recordemos que es 1, entonces nos queda aquí x a la 0 nos queda 1. Nos queda aquí 1 más 1 sobre 1 factorial es 1 y x a la 1 va a ser x más 2 sobre 2 factorial es 1 y nos queda x cuadrada más 6 sobre 3 factorial, 3 factorial es 6, 6 sobre 6, 1 y nos queda x cúbica. Y así podríamos continuar hasta el infinito. Entonces ahora necesitamos encontrar cuál es el término de la sucesión o de la serie, cuál es la serie. Entonces decimos que esta f de x es aproximadamente igual a la sumatoria donde n va desde 0 hasta infinito de una x a la n. Y entonces este es el polinomio o la serie de Taylor. Entonces el polinomio es cuando desarrollamos los términos, ¿sí? Entonces este es el polinomio de Taylor de Maclaurin porque está centrada en 0. Este es el polinomio de Maclaurin y este es la serie de Maclaurin. Esta es la serie, este es el polinomio, dependiendo cuántos términos, o sea, es serie o polinomio de Taylor. Y con eso aproximamos la función, dependiendo cuántos términos tengamos, será mi aproximación de la función. Bien, veamos ahora la aproximación de nuestra función rápidamente con GeoGebra. Entonces, aquí en GeoGebra vamos a introducir nuestra función que es 1 entre 1 menos x. Y aquí está nuestra función. Y aquí está nuestra función. Vamos a tratar de moverla un poco hacia acá. Entonces ahí está la función. Y ahora introducimos nuestro polinomio de Maclaurin que empieza con 1. Después dice más x cuadrada empezamos, dice tenemos 1 más x cuadrada observen que llevamos solamente 3 términos y ya se está esa gráfica verde que es la que está aproximándose a la función morada, ¿sí? Que es 1 sobre x, ya se está aproximando. Vamos a poner otro término, x cúbica, vemos su aproximación, 1 más x cuadrada, nos faltó el más, entonces aquí está x cúbica más x cuarta, observamos cómo se va aproximando en cierto intervalo, la función está aproximada, le damos x quinta más x quinta, vemos más aproximación, más x sexta, más x sexta, vemos mayor aproximación, más x séptima, y observamos que se va aproximando más x octava, Entonces, ¿qué sucede en el infinito? Que en el infinito ya la función está aproximada, por eso nuestra serie va de 0 a infinito. Entonces, de esta manera comprobamos nuestros cálculos que sean correctos
utilizando para ello nuestra tecnología. Regresamos a nuestra pizarra virtual. Entonces, de esta manera calculamos las series de Taylor o series de Maclaurin, que son las que nos interesan. Bien, y como siempre decimos, esperemos que se haya entendido, que hayamos recordado esto que nos deben de haber enseñado por ahí, por cálculo. Y decimos ok, bien.